La semana pasada estuvimos hablando en la última clase sobre la parasíntesis, el último, digamos, de estos grandes procesos de formación de palabras que se da de manera natural al interior de las lenguas. Uno más o menos polémico igualmente, que como a propósito de una pregunta que hizo Camila en el foro, ella tocó un tema bien candente en realidad en relación con esto, y que pone en entredicho en verdad el estatus de los prefijos, en verdad, como afijos o como palabras, ¿no? Que de hecho puede crear algunas confusiones y ha traído algunas confusiones en el ámbito del estudio de la morfología. A propósito de eso, lo dejé en el foro, pero a quien le puede interesar, hay un texto que yo escribí hace ya muchos años, soy muy viejo como ustedes saben, que es este, que le tengo mucho cariño, les decía porque fue mi primer artículo, y trata justamente sobre este tema. Así que les dejé el enlace en el foro. Gracias, Ignacio. Le dejé el enlace en el foro porque si a alguno le interesó esta pregunta o quiere seguir profundizando, bueno, también puede servir a quien quiera repasar sobre este tema porque aparte de tratar sobre la parasíntesis, tiene un montón de temas de los que hemos hablado acá, ¿no? Sobre la conjugación, sobre la circunfijación, eso. Para que, pero especialmente sobre este último tema de la parasíntesis, quien quiera profundizar en él, es un buen artículo que yo. Está mal que yo lo diga, pero creo que está bien. Eso. ¿Alguna duda entonces sobre ya sea parasíntesis, conjugación, que fueron los últimos temas que fuimos viendo en la clase anterior? No, ya, ok. Veamos un ejemplo entonces. Fíjense en este titular de prensa que salió hace poquito. Un titular de prensa un poco joven, ¿no? Hablando de cuestiones económicas, pero les quiero llamar la atención sobre bueno, una persona que hablaba sobre el presupuesto de la nación y dice, lo que viene es fatal, es de un cortoplacismo increíble. Y les quiero llamar la atención sobre esta palabra, ¿no? Cortoplacismo, que probablemente hayan oído ustedes antes, ¿no? Corto, ¿Esa palabra hace como referencia a actuar en un corto plazo? claro. Eso, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo? cómo lo interpretan? ¿Qué entienden ustedes de este titular? Que se viene algo fatal porque, eh, no sé, adiós. Ok, no solamente Francisca, ¿quién tendría una interpretación de qué es lo que quiere decir esta persona con la palabra cortoplacismo? Claro, Ignacio nos dice por el chat que es algo que ocurrirá en un corto plazo. Eh, Puede ser por ahí, no sé si exactamente es lo que tiene que ver con esto, porque ¿en qué sentido sería algo fatal? Claro, que en un corto plazo vendrán cosas fatales. ¿Alguien lo ha Pero, usado o lo ha visto en otro sentido? no, no. Bueno, lo importante de todas maneras es que tiene que ver con la idea de un plazo corto, ¿no? En general, perdón, Francisca, tú ibas a decir algo. Sí, pero ya no quiero. No, Ok, no, no era nada importante. No importa. bueno, eh, en general se usa para criticar alguna propuesta, como por ejemplo que puede ser un presupuesto, cuando se planea sin pensar en el plazo largo, ¿no? Sino que pensando solamente en lo inmediato. Esa es la idea de un cortoplacismo. Por ejemplo, si uno de ustedes tiene, o sea, imagínense, tiene varias pruebas la próxima semana y podría dedicar algún día del fin de semana a repasar algunos contenidos. Y en cambio tiene la alternativa de salir a festejar con sus amigos, perrear. Y se decide por perrear y festejar con los amigos, esa sería una decisión cortoplacista, ¿no? Claro, que estaría privilegiando el placer inmediato, ¿no? O algún resultado inmediato sin tomar en consecuencia las consecuencias justamente a largo plazo, ¿no? Esa sería la idea de un cortoplacismo. ¿Bien? Bueno, ¿cómo está formada la palabra cortoplacismo?
Claro, Ignacia nos propone que está con corto, pla, que claramente es, o sea, plus en realidad, que claramente es de plazo, y finalmente ISO. ¿Qué tipo de componentes son estos y qué tipo de formación de palabras tendríamos? Perdón, Ignacia, cuéntame. Mm, Usted lo único que quiere es que yo prenda el audio. Es por eso que no está leyendo lo que le puse por el chat. No, que en verdad es pla, el pla es de plazo, pero es sismo al final con ¿Por qué lo dices? como sismo. ¿Por qué dices tú que Porque la... no me hacía sentido que plazo tuviera la C. ¿Por qué? No me hacía sentido que plazo tuviera la C. Comprende. Cómo podríamos nosotros estar seguros de que, que este morfema es ismo o sismo? ¿Cómo podríamos saber si el morfema es ismo o sismo? ¿Qué Haciendo lo que método? hicimos la clase pasada. ¿Perdón? Haciendo lo que hicimos la clase pasada. ¿Qué hicimos la clase pasada? Que hicimos las pruebas y todo eso. Usted sabe, profesor, son las 8 de la mañana. Muy bien. A ver, pero ¿cómo sabemos cuando existe un morfema en español? ¿Qué hacemos para saber si existe o no un morfema en una lengua? ¿Comparación? Yo lo compararía con palabras que... No, lo dije antes que la Fran, lo dije antes que la Fran. Yo dije comparación Pero yo y dije después la más Fran dijo yo lo complejo. compararía, no. Como cristianismo, clasicismo, tecnicismo. Ahí quedaste. Las palabras, nos dice Francisca, como cristianismo, que también tienen la idea como de una doctrina basada. Nacha, te amo. ¿Cuál te decías? Tecnicismo. Pero esa no nos sirve mucho porque también tiene como sismo, ¿no? Veamos otras No. que estén con ismo, pero no tienen... Clasicismo, ya, pero no sé. Pero ¿qué Como tenés? no sirve. Es que yo estaba buscando cosas con sismo para apoyar a la Nacha, pero Funciona sin el fonema C, es decir, busquemos palabras que tengan relación con la idea de algo relacionado con una forma de ver el mundo, como por ejemplo puede ser el cristianismo, en efecto, pero que no tengan la terminación sismo, sino que tengan la terminación Como ismo. clasismo. Es que eso también tiene sismo. Pero Camila nos da Nacha, te amo. Muere. animalismo, Uy, la camino en... ¿cierto? U otra religión, por ejemplo, budismo, ¿cierto? Incluso algunos que ustedes siguen, ¿no? Probablemente el veganismo. O Francisca nos da otra por el chat, modernismo o postmodernismo, mejor. Fíjense que todas estas corresponden a formas de ver el mundo, ¿no? Como ideologías o creencias, y en todas tenemos el segmento ismo. Se puede segmentar de cristianismo cristiano, claramente la raíz, ismo, o al menos no la raíz necesariamente, pero sí algo que es previo al cristianismo, el cristiano, de animalismo, aquí sí la raíz, de animal, de Buda, budismo, de vegano, veganismo, y de moderno, posmoderno, posmodernismo, ¿cierto? Incluso, como dice Francisca, podríamos crear el nachismo, ¿cierto? Que sería la forma de ver el mundo de todos los que están en concordancia con Ignacio, probablemente. Entonces, si se fijan, bueno, y cortoplacismo también, ¿no? Es una forma de ver el mundo un poco más ligera, ¿no? Pero que implica como el goce inmediato en vez de sacrificarse por un goce mayor a futuro o invertir en el futuro, algo por el estilo, ¿no? Entonces también está el ismo con una idea parecida. De lo que podemos inferir es que si está en cristianismo, en animalismo, etcétera, y en todas ellas aparece ismo y no sismo, es que probablemente, la mejor hipótesis es que el morfema acá sea ismo y no sismo. ¿Bien, Francisca? ¿O era Ignacia que estaba con la duda? representando... Ah, yo iba a decir que sí. Bueno, Todo bien. esto es algo que estudiamos, ¿no? Esto es muy importante. Cuando tengamos la duda de cuál es un signo, cuál es un morfema, ya sea un signo lingüístico, ya sea un morfema específicamente u otro,
tenemos que ver si ese morfema del cual nosotros estamos hipotetizando se repite de la misma forma en otras palabras, en otras secuencias lingüísticas en la lengua, ¿no? Esta es la manera justamente de operar. Ya, estoy de acuerdo con ustedes entonces. Cortoplasismo está formada por corto más plas, que es claramente un alomorfo de plazo, y la terminación ismo. ¿A qué correspondería entonces esta formación de palabras? ¿Qué son estos componentes? Corto, plas e ismo. ¿Y, y a qué correspondería en consecuencia esta formación de palabras? Camila nos propone entonces que acá tenemos una raíz, corto, otra raíz, plazo, y un sufijo, ismo. Carla también nos dice eso perdón, un sufijo. Esos serían los componentes. Y por lo tanto, como Etienne propone, esto sería una parasíntesis, ¿no? Perfecto. En efecto, corresponde al esquema típico de un elemento parasintético, ¿no? Raíz, raíz y sufijo. ¿Se acuerdan de algún otro que vimos en la clase anterior? Por poner un ejemplo para compararlo. Ropa vejero, súper. ¿Cierto? En ropa vejero tendríamos ropa más ver, alomorfo de viejo, y ero, ¿cierto? Como típicamente una profesión, como lo mismo que pasa en panadero, por ejemplo. Muy bien, parece que estamos entonces en cortoplacismo, al igual que en ropa vejero, ante una parasíntesis. Una pregunta. Aparte de seguir este esquema de raíz, raíz y sufijo, ¿qué otra condición tenía que cumplir una palabra para que la pudiéramos considerar una parasíntesis? O una palabra formada por parasíntesis. ¿Por qué, por ejemplo, dijimos en la clase anterior, una palabra como, no sé, supongan, bueno, decíamos que mediocampista no lo era. Yo les puedo decir que, por ejemplo, aguardentoso, ¿conocen esa palabra? Pues se dice, por ejemplo, de personas que han bebido mucho, se puede decir que tienen un aliento aguardentoso, o una forma de hablar aguardentosa. Y significa que está relacionado con aguardiente, ¿no? Bueno, esta no es una parasíntesis, a pesar de que uno puede detectar los componentes agua, más ardent, que es un alomorfo de ardiente, más el sufijo oso. Esto no es una parasíntesis. ¿Por qué? Porque existe aguardiente sin el, como Súper, sin oso. tienes toda la razón, porque aquí uno puede detectar dos pasos en la formación de la palabra aguardentoso. Primero una composición, agua más ardiente, que da aguardiente, y luego la adición del sufijo oso, que nos da aguardentoso. Es decir, hay dos pasos. Aguardentoso en realidad sería una palabra formada por derivación por sufijación a partir de una palabra formada por una composición por modelo. Por eso entonces no es una parasíntesis. Entonces, infiriéndolo a partir de acá, ¿cuál es la segunda condición, aparte de la estructura raíz, raíz, sufijo, que tiene que tener una palabra para considerar que está formada por parasíntesis? Hay que ocurrir en un solo paso de la formación de la palabra. Exacto. ¿Cierto? Que ocurra en un solo paso la formación de la palabra. Es lo que pasa, por ejemplo, como daba el ejemplo de Thier, de ropa vejero. Ropa vejero, perdón, está formada por, decíamos recién, ropa más ve más ero, pero no tenemos en castellano el compuesto ropa vieja
salvo para aludir a un cierto tipo de comida cubana, pero no tiene el mismo sentido acá. Ni tampoco tenemos la palabra formada por derivación vejero o algo parecido, ¿no? Entonces, no hay un paso intermedio que uno pueda postular para decir que ha habido dos pasos en la formación de ropa vejero, sino que los tres elementos se combinaron al mismo tiempo. Eso hace entonces que esto sea una parasíntesis. En otras palabras, para que una palabra sea parasintética, tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que siga el esquema raíz, raíz y sufijo. Y la segunda, que esta combinación de estos tres elementos ocurra simultáneamente. ¿Bien? ¿Claro está ahí? Entonces, la palabra cortoplacismo, ¿es una parasíntesis o no la es? O no lo es. Francisca nos dice que no. De hecho, nos dice no. ¿Por qué, aparte de ser una pregunta de profesor, que típicamente la respuesta es no? ¿Por qué dices tú, Francisca, que esta no es una palabra formada por parasíntesis? ¿Qué te hace sospechar de eso? Hola, profe. Hola, Es Fran. que siguiendo el ejemplo de aguardentoso, cortoplacismo ya estaba formado anteriormente por corto plazo, ¿o no? ¿Ya? Pero corto plazo, No sé qué dice usted. a ver, veamos, corto plazo, pero corto plazo es una palabra. Según yo, Dos palabras, ¿no? sí la usamos. ¿En qué se, ¿A qué te Ah, refieres? claro, verdad. Porque a mí me parece que Claro son... que uno igual lo ocupa como separado, corto plazo. Aún como que no se genera ese acoplamiento. Ok, entonces para ti sí sería parasíntesis. Ay, profe, no sé. Ok, ¿a Muy complejo, muy complejo. quién nos puede ayudar? ¿Es cortoplacismo una palabra formada para síntesis? ¿Por parasíntesis? ¿Sí o no? Bueno, Francisca nos proponía que... Profe, Sí, perdón, ¿quién habla? Camila, Camila, cuéntanos. es que no veo corto plazo funcionando como corto plazo todos juntos, pero puede ser que corto plazo se parezca como una locución, algo así. Ah, bueno, eso sería una cuestión interesante. Y Yo, que después yo hice dudar a Francisca de que esto era una palabra, diciéndole que la podíamos escribir por separado, ¿no? Que no teníamos la palabra escrita así. Pero recuerden, y aquí Camila lo está recordando muy bien, que no necesariamente tienen que escribirse juntas una palabra para que realmente sea una palabra. De hecho, tenemos algún tipo de compuesto, que son los compuestos por inmovilización, que perfectamente pueden escribir por separado sus componentes. Y de hecho ser, entre comillas, indistinguible de una frase. Y vimos varios de esos, ¿no? Con el ejemplo de peinar la muñeca y muchos otros parecidos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos aquí es si corto plazo es una palabra sola formada por una inmovilización o si es una frase libre formada por dos palabras que están simplemente en una secuencia ocasional. ¿Cómo podrían saber eso? ¿Cómo podemos distinguir una frase formada por las palabras vinculadas libremente de una composición por inmovilización? ¿Qué estrategias podemos usar? Antonio nos propone formar una frase y un compuesto con la misma locución. ¿Lo podrías explicar un poquito por audio, Antonio? Hacer lo que hicimos con tirar, creo que fue, meter la pata y Exacto, peinar la muñeca. exacto. Ahí usamos esa estrategia, ¿cierto? ¿Cómo podríamos saber si corto plazo funciona como una inmovilización o como una frase? Pon un ejemplo donde se puede usar la expresión corto plazo. Tome, Antonio. Em,
Ay, no sé, me bloqueo a esta hora. Perfecto. Constanza nos propone uno por el Ay. chat. Te voy a pedir a ti, Antonio, así que sigamos. Dice, tengo que enviar el trabajo a corto plazo. ¿Te suena, Antonio? Sí, te suena posible, ¿no? Ok, qué estrategias podríamos usar aquí para saber si corto plazo aquí está funcionando como una palabra inmovilizada, por lo tanto, o bien como una frase? Cambiar el plazo por tiempo. Por ejemplo, tengo que enviar el trabajo a corto tiempo. ¿Cómo queda? Igual que Bien, raro. un poquito raro, ¿no? Sí. Es decir, por la sustitución por un sinónimo queda un poquito extraño. ¿Qué otro tipo de estrategia podríamos usar para seguir sumando argumentos? Eh, Poner una palabra entre medio. No solamente una palabra entre medio, ojo, sino que tendría que ser una palabra que modifique a uno solo de los elementos. Porque a veces si ponemos una palabra entre Ah, medio no funciona en ninguna parte. pero sí. Em, ¿Qué palabra podríamos poner, por ejemplo, que modificara solamente a plazo, pero no a corto, por ejemplo? Uy, no sé. Ayúdenme en el chat, porfis. ¿Ayudas? Etienne nos propone la sustitución por tiempo, pero eso lo hicimos hace un rato. Ahora estamos buscando, en realidad, una palabra que nos sirva para modificar plazo, no sustituirla, sino modificarla. Es que se me ocurren como adverbios de tiempo, pero no sé si a ver, tengo que enviar el trabajo a corto plazo hoy, por Claro, pero ejemplo. en ese caso, hoy no Pero está modificando ni a plazo ni a corto, sino que está sí, como por eso está. Es que la frase está muy extraña, como ¿eh? forzando la idea del corto plazo. ¿Sería posible Eh, sustituir corto por breve? ¿Qué les Igual queda bien, se entiende, pero sigue siendo extraño, igual como cambiar plazo por tiempo. Es como se refieren a lo mismo, pero a uno le suena raro. Es cierto? Yo creo que acá lo que pasa es que el corto plazo está en vías de fijarse. Como, si ustedes recuerdan, cuando revisamos los casos de las locuciones o inmovilizaciones, decíamos que eran procesos, ¿no? Que tomaban cierto tiempo en alcanzar un grado completo de fijación. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, yo puedo sustituir por un sinónimo corto, por breve, por ejemplo, pero plazo no lo puedo sustituir por un ejemplo, por un sinónimo como tiempo, lapso, periodo, o algo así, porque queda extraño. Así que probablemente aquí tenemos una palabra que está a medio camino entre ser una frase y ser una composición por inmovilización. Eso nos trae una consecuencia interesante, y es que eh, si nosotros consideramos que esto ya está inmovilizado y que por lo tanto forma una palabra, cortoplacismo no sería una parasíntesis, porque tendríamos primero la palabra a corto plazo como un primer paso, a la que luego se le añade el sufijo ismo. Es decir, tendríamos primero una composición por inmovilización y en un segundo paso una derivación por sufijación. Pero quienes no consideren que esto es una palabra, porque no está completamente fija, considerarían que corto más plazo más ismo, en cortoplacismo, se combinarían de una sola vez. Y ahí sí estaríamos ante una parasíntesis. Este es un caso entonces discutible, un caso difícil de revisar, porque no sabemos si estamos ante una composición por inmovilización en corto plazo o si estamos solamente ante una frase libre. Pero esta es una de las cosas con las que hay que tener ojo, cuidado, cuando estudiamos la parasíntesis, porque no basta solamente con que estas dos palabras se escriban por separado, porque existen, como hemos visto, algunas palabras que sí escriben sus componentes por separado. Sí, a Camila le entusiasma esto, a mí también, que son los casos más interesantes, que nos muestran que la lengua no está completamente estructurada, sino que está
en movimiento, ¿no? Está siempre transformándose. Y también nuestra perspectiva en relación con ella, no está todo dicho desde la gramática. Bien, ese era un ejemplo solamente para ponerlos a prueba, ¿no? Y para empezar bien la semana. Ok, hasta ahí con la parasíntesis. Muchas gracias a todos quienes participaron. Vamos a pasar a las últimas, a los últimos procesos que vamos a revisar de formación de palabras que son bien interesantes, aunque no son tan, podríamos decir, tan esquemáticos, tan sistemáticos, mejor dicho, en una lengua. Pero existen igualmente. Déjenme partir con un ejemplo. Vamos a borrar el cortoplacismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que aquí aparece en la foto? Esto es claramente una micro, ¿no? Toda la razón. O, como dice Lutica, también puede ser un bus. Y me gustan los dos, y de hecho las dos palabras realmente existen, ¿no? En el castellano, haciendo alusión a entidades, ¿no? A vehículos parecidos a ellos. La pregunta es, ¿cómo están formadas las palabras micro y la palabra bus? Bueno, y Francisca nos lo está diciendo por el chat, ¿no? Ambas en realidad provienen de una palabra original que es más larga, que es la palabra microbús. Tomen eso. Lo siento. Exactamente, eso es. Micro está tomada de un segmento de la palabra microbús, ¿cierto? En que sacamos la parte bus final y nos queda solamente micro. Y también de microbús proviene la palabra bus, en que sacamos la parte inicial, micro, y nos queda la parte final nada más. Bueno, aquí vemos entonces en este ejemplo dos palabras, micro y bus, que están formadas, a diferencia de lo que hemos venido viendo hasta el momento, en que generalmente las palabras se forman añadiendo cosas, ¿cierto? Añadiendo más raíces, añadiendo afijos, etc. En este caso, estas palabras se forman sacando cosas, sacando segmentos de una palabra más antigua. Bueno, estas son palabras formadas por acortamientos, o también llamadas abreviamientos. Micro y bus, por ejemplo, están formadas por abreviamiento a partir de la palabra microbús. Pero hay un montón, ¿no? Por ejemplo, la palabra auto, que proviene de automóvil, ¿cierto? Tele, que proviene de televisión. Profe, ¿cierto? El profesor. Foto. ¿De dónde viene foto? Foto viene de fotografía, ¿no? Bueno, ustedes están poniendo un montón ahí. Compa, de compañero. Compañero. Incluso en algunos casos con una cierta modificación final, ¿no? Compi. ¿Usan esa o no? Sí. O incluso cumpa también. ¿La conocen? Cumpa. Que también es un alomor, obviamente, de compa, de compañero. Yo no. O compita, claro, que ya habría sufrido una derivación apreciativa, ¿no? Bueno, pero claramente, Compinche. compinche también es una derivación apreciativa a partir de compa. Oui. Exactamente. Entonces, por ahí ya sería un segundo paso, ¿no? Tendríamos el acortamiento compa y después una derivación apreciativa en compinche, por ejemplo. También ustedes proponían celu, claramente, el celu del celular. Unas que ya están institucionalizadas, como por ejemplo metro, ¿cierto? Que viene de metropolitano, en realidad de ferrocarril metropolitano,
Alguien propone, Ignacia nos propone U a partir de universidad. Claro, es un acortamiento bastante extremo. Muy cierto. Incluso hay algunas frases que efectivamente funcionan en la lengua que pueden perdón, abreviarse de esta manera. Por ejemplo, porfa, ¿cierto? A partir de la frase por favor, por poner un ejemplo. Bueno, aquí tenemos un montón de casos entonces en que pueden ustedes apreciar que, bueno, que en realidad es una forma de formación de palabras, un proceso de formación de palabras bastante común, ¿no? Por ejemplo, micro a partir de microbús, auto a partir de automóvil, tele de televisión, profe de profesor, foto de fotografía, compa de compañero, celu de celular, metro de metropolitano, U de universidad o porfa de por favor. ¿Cierto? Bueno, claramente este procedimiento, perdón, este proceso, porque es un proceso que naturalmente ocurre en la lengua, consiste en la eliminación de algunos sonidos o de algunas sílabas de las palabras originales para formar palabras nuevas. Una cuestión importante es por qué consideramos que estas son palabras nuevas y no simplemente una forma más corta de decir algo. En algunos casos es más o menos evidente, por ejemplo, porque la palabra nueva reemplazó completamente a la palabra más antigua. Por ejemplo, uno de esos casos es cine. ¿De qué palabra proviene cine? ¿Alguien sabe? Etienne da casi en el clavo. Etienne nos propone cinema, pero eso también es un acortamiento. De hecho, la palabra original... Cinematografía. Eso, Francisca, ¿cómo es? Cinematografía. En realidad, Cinematografía. claro. Cinematografía más bien la disciplina o el arte. El lugar mismo es el cinematógrafo. Qué hermoso. Ese era el Yo la nombre. asocié a fotografía, en verdad. Bueno, que tiene que ver, obviamente, ¿no? De hecho, es una Por eso. combinación de fotografía y kine, que en griego significa movimiento. En realidad, originalmente es un confijo, ¿no? Tenemos kine, fotografía. De ahí venía kinematografía. Bueno, pero dejando aparte esa formación, que efectivamente es una formación rara porque de nuevo tiene que ver con elementos del griego, que ya vemos que son procedimientos artificiales. La palabra cinematógrafo, que estaba formada por esta configuración, se abrevió a cine. De hecho, nadie dice hoy día voy al cinematógrafo, ¿no? Sino que lo normal es decir voy al cine. Es algo que uno quiere hacer muy snob. Bueno, aquí tendríamos entonces claramente un caso en que la palabra cine reemplazó a la palabra original. Y claramente entonces ahí hay una formación nueva de palabras. Hay otros casos en que las dos palabras siguen existiendo. Por ejemplo, foto y fotografía. Las dos existen todavía en castellano. Pero cada una de ellas se ha especializado en sentidos un poco distintos. Una foto y la fotografía no son exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre foto y fotografía? No se usan Según exactamente. yo, la foto es como algo más casual y la fotografía ya tiene que ver como con algo más especializado. ¿Y cuál sería esa especialización, Fran? ¿Cómo? Como, no sé por qué me están insultando en el chat, lo siento, me confundí. Como al trabajo de ser fotógrafo, ¿cómo se llama? Claro, Se a la me fue. profesión o a la ciencia, incluso o el arte. Claro. Claro, uno lo llama fotografía, tiene toda la razón. De hecho, la persona puede decir que estudia fotografía. Pero Claro, porque el fotógrafo uno no dice como que toma fotos, sino que toma fotografías. ya, comprendo. No, igualmente puede decir que toma fotos. Pero fíjate Pero que si es de calidad, no. Yo no confiaría en un fotógrafo que toma fotos. Como selfies con el teléfono, no. bueno, tienes razón, yo creo que la fotografía es más profesional, tienes razón. Pero lo importante es que también fotografía nos sirve para aludir al arte.
Es decir, una persona puede decir que es fotógrafo porque estudió fotografía, por ejemplo. Pero una persona nunca diría que estudió foto. Una persona podría decir que tomó fotografías o tomó fotos. Y ahí hay una diferencia un poco más bien apreciativa. Pero fotografía es como, para referirse a la disciplina o el arte, solamente podemos usar la palabra por completo. Entonces aquí tenemos una diferencia de especialización. Foto sirve solamente para el producto. Es decir, para el ejemplo impreso o digital de una imagen capturada, ¿cierto?, con la luz. Pero fotografía puede servir para eso, pero sirve también para hablar de la disciplina, ya sea el arte o la profesión. Ahí tendríamos entonces una especialización. Claro, como Antonia dice, una es impresa, la foto, o digital, y la fotografía se puede referir a eso mismo, pero también referirse al arte, la profesión, al oficio. Si se fijan entonces, tenemos dos casos un poco distintos, en que el abreviamiento ha dado lugar a una palabra nueva. En un caso como cine, es porque reemplazó al original. Y este en realidad ya deja de existir. En el otro, foto se especializa en un sentido. Fotografía es más amplio, porque puede referirse tanto al impreso, o al medio digital, como al arte. En cambio, foto solamente puede referirse al producto, ya sea impreso o digital. Entonces se ha especializado en un sentido. Y alguien proponía en el chat también, ¿qué pasa con profe? Que viene de profesor. ¿Se podría considerar que ahí hay una palabra nueva? Porque pareciera ser que los dos hacen siempre alusión a la misma persona, ¿no? Voy a hablar con el profe, voy a hablar con el profesor. El profe me puso una mala nota, el profesor me puso una mala nota. Es lo mismo, ¿no? ¿Hay una palabra nueva entonces o no en esos casos? No, según yo, pues, cambia según la situación. ¿Ya? Como, no sé, uno al escribir un correo no tiende a tratar de ser más formal, Claro. pero se refiere a lo mismo. Se refiere a lo mismo, pero cambia la formalidad, por ejemplo. ¿Qué diferencia Claro, hay entre profe y profesor? En el sentido de cuál se usa con más formalidad y cuál se usa más informalmente. profesor se usa formalmente. ¿Y profe en qué contexto se usa? En un contexto quizás más informal, como en la clase cuando alguien quiere hacer un aporte, o cuando ya hay un nivel de cercanía no tan jerárquico. Confianza, ¿no? Para que tú puedas tratar a la otra Claro. persona de profe. Y profesor, obviamente, es la forma más formal de que aparecería en un discurso típico, por ejemplo, o en un manual, ¿no? Por ejemplo, un libro dedicado a profesores, sería raro que fuera un libro dedicado a profes, salvo que se quiera justamente remarcar la idea de la informalidad. Constanza nos está diciendo algo interesante en el chat. ¿A qué te refieres con que es como un derivado? Era como lo mismo que decía la Fran, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, como cinematográfico, Cinematógrafo. eso, ya, eso, por ejemplo, suena como más correcto, o sea, como, no sé si correcto, pero suena como más complejo que decir cine, no sé, cuando me dicen, ya vamos al cine, uno no va a decir como, ya vamos al cinematógrafo, ¿me entiendes? Pero eso lo dirías hoy porque ya nadie lo diría hoy, porque ya nadie... No, pero por ejemplo, en profe o profesor, como que siento que hay una forma entre, como decirlo de forma informal y formal, como el lenguaje, como hay. Tienes toda la Quizás razón. como por eso se hace, porque por ejemplo en compa pasa que uno dice como, ya voy a ver a mi compañero, pero como que suena como muy aislado, por decirlo así. En cambio uno dice como, ya voy a ver a mi compa. X, o sea, no sé. Una más neutral, tanto profesor como compañero son más neutrales. Se pueden usar tanto formal como informalmente, pero compa y profe solamente se pueden usar informalmente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con celu, ¿no? Celu puede ser, perdón, eso viene de celular, y un celular puede usarse formal o informalmente. O sea, por ejemplo, una noticia puede decir, ha aumentado la venta de celulares en Chile.
O alguien te puede pedir, préstame el celular. Pero esa misma persona podría decirte, préstame el celu, pero sería muy raro ver una noticia, ha aumentado la venta de celus en Chile. ¿Cierto? Sería muy extraño. Tiene que ver con la variable diastrática, si no me equivoco, es que eso era lo que yo estaba pensando. ¿Por qué, Fran? O, ¿Por qué diastrática? eh, es que no está funcionando mi cerebro al 100, es que estaba pensando en todas las variables. Porque Bueno, la diastrática, si no me equivoco, es la que tiene que ver con los contextos. Que no, no es lo mismo hablar con... ¡Ay, no! Ya, no importa. tiene que ver con los diferentes estratos sociales. ¿Verdad? No hay que ver. La diafásica, eso. Exacto. Lo Yo siento. en eso estoy muy de acuerdo, ¿cierto? Tiene que ver con la mayor formalidad o informalidad, por ejemplo, en lo que estamos diciendo. Es decir, la realidad misma no cambia entre profe y profesor, compa, compañero, celular, sino que cambian como mi manera de plantearme frente a esa realidad. ¿A qué se parece eso? ¿En qué otro proceso de formación de palabras habíamos visto que no cambiaba la cosa que estábamos designando, sino que más bien nuestra forma de apreciarlo? Claro, como dice Antonia, en la derivación apreciativa. De hecho, estos casos son muy parecidos a esos, a los de derivación apreciativa. Sería también un tipo de formación de palabras en que el cero y el celular significan lo mismo, pero la forma abreviada solamente se usa en sentidos más afectivos o más informales. Y hay muchos ejemplos así, no sé, refri de refrigerador, bici de bicicleta, eso. Entonces, de hecho, la mayor parte de estos abreviamientos, perdón, que hemos visto, justamente corresponden a esa idea de de una diferencia apreciativa más que una diferencia objetiva. Aunque hay algunos casos en que efectivamente eso puede pasar, como son los ejemplos de cine y de foto. Eso. Así que, justamente, ese es el punto importante. El abreviamiento típicamente se relaciona con la derivación, perdón, con un cambio connotativo, al igual que la derivación apreciativa. Aunque no siempre es así. Puede haber ejemplos en que efectivamente hay cambio en el tipo de realidad que se está designando. Otra cosa interesante sobre los abreviamientos es que la mayor parte de ellos en castellano ocurren manteniendo el segmento inicial de la palabra y eliminando el final. Por ejemplo, auto, automóvil, se saca la parte final. Tele, televisión, se saca la parte final. Profe, profesor, se saca la parte final, etc. Si se fijan, es una tendencia muy clara. Eso típicamente se llaman abreviamientos por apócope. Es decir, eliminar la parte final de una palabra es hacer un apócope. Pero también existen, por ejemplo, casos como el de bus, a partir de microbús, en que lo que se elimina es la parte inicial. Hay otros ejemplos, no son tan frecuentes, pero por ejemplo, el caso de cleta, a partir de bicicleta, sería lo mismo, ¿no? En cleta también se elimina la parte bici y nos queda solamente la parte final. Bueno, bicicleta también nos da al revés, nos da bici, ¿no? En que sí se seguiría el patrón más típico, en que se elimina la parte final. Estos casos en que se mantiene la parte del segmento inicial y se elimina, perdón, en que se mantiene el segmento final y se elimina el inicial, son habitualmente conocidos como abreviamientos por aféresis. La aféresis, entonces, es este mecanismo por el cual uno mantiene la parte final de la palabra y elimina los iniciales. Pero son claramente menos frecuentes que las apócopes. Etier nos propone algo distinto. A ver, Etier, ¿qué querías decir? No, que a veces, acá por lo menos, Ya, nosotros usamos la palabra cleta para las chalas o para las sandalias. ¿y de dónde viene No, eso, Etier? ¿Sabes? no, la verdad no. Eso viene de la palabra chancleta. ¿Te suena?
Sí, La ahora sí. chancleta es un nombre también que se le da a las sandalias, ¿cierto? Muy bien Sí, informal, de me todas pegaban maneras. cuando era chico. Eso. Entonces, aquí pasó también una eliminación del segmento inicial y nos queda cleta. Entonces, aquí también tendríamos, y por eso es un buen ejemplo, un abreviamiento por aféresis, en que se elimina la parte inicial y se mantiene la final. Pero, a pesar de estos ejemplos, los más frecuentes, como bici, auto, tele, profe, todo eso, son típicamente abreviamientos por apócope. Entonces, lo más habitual es que se elimine el segmento final y se mantenga solamente el inicial. Entonces, para resumir, ya que me lo piden también por el chat, tendríamos abreviamientos por apócope, por ejemplo, los casos de refri, cine, foto, bici, y los por aféresis, que tendrían casos como cleta, como bus, o uno que no se usa mucho en el español de Chile, pero sí, por ejemplo, en el español mexicano, mano, que viene de hermano, ¿no? Se saca el segmento inicial y se mantiene solamente el final. Para Francisca tiene el nombre de dios griego. Martina, por favor, ¿podrías hacer esa pregunta oralmente para entenderla bien? Sí, profe, es que, perdón, no me quedó muy claro si al final estas abreviaciones o derivaciones, lo que sean, como que son palabras nuevas en sí o se toman como, no sé, como algo más ligado a la palabra original. Súper. Lo primero es que hay que separarlas de las derivaciones, porque no son derivaciones. Recordemos que las derivaciones implican siempre la adición de un afijo. Y en este caso no hay afijos, sino que existen elementos que se eliminan de la palabra original. ¿Bien, Martina? Así que por eso es un proceso distinto. No tiene nada que ver, claro, aquí no hay prefijos, ni sufijos, ni sufijos, ni nada de eso. Implicarían la adición de material adicional. Aquí se eliminan elementos. Y la respuesta es que sí, se crean palabras nuevas en tres sentidos posibles. La primera es que efectivamente esa palabra es la palabra que existe actualmente en castellano y la que teníamos originalmente desapareció. Es decir, la actual, la más usada en castellano, efectivamente vino a reemplazar a la más extensa, a la que era más antigua. Así que ahí claramente hay creación de una nueva palabra, porque la otra ya no existe. En otros casos, como en el de foto y fotografía, las dos se mantienen existentes en el castellano y las dos hacen alusión a cosas ligeramente distintas. ¿Mm? Fotografía se usa para hablar tanto de la disciplina o el arte, como también para el producto de ese arte. ¿Cierto? La imagen capturada en un momento. Pero foto solamente puede hacer alusión a este último sentido. No hace alusión a la disciplina o al arte. Entonces, las dos existen, las dos palabras existen, pero están especializadas en sentidos diferentes. Y el tercer sentido en que podemos decir que los abreviamientos forman palabras nuevas es que los forman por el sentido connotativo. Y es en ese sentido que se parecen a las derivaciones apreciativas, en que, por ejemplo, tanto profe como profesor, o celu como celular, designan lo mismo, pero es la actitud del hablante la que es un poco distinta en un caso o en el otro. Más formal, más informal, con más cariño o más neutral. Eso. ¿Bien? Súper. Una cosa, y para finalizar ya con los abreviamientos, ¿no? Que son, igual, como todo esto da para mucho, pero para no alargarnos en exceso, es que a esto hicimos alusión cuando hablábamos de los confijos, pero hay que tener cuidado con las palabras que se forman a partir de acortamientos, porque muchas veces uno puede confundirlos con los confijos. Le voy a responder a la pregunta de Camila, pero denme un segundito. Voy hacia allá. Fíjense en la siguiente. En fotografía, decimos que esta palabra está formada por una confijación, ¿se acuerdan?
¿Qué quería decir eso? Que está tomada por elementos que están al mismo nivel, pero que no son afijos, sino que son raíces de otra lengua, en este caso del griego. Fotografía está conformada por la raíz clásica foto, del griego luz, más grafo, del griego escritura. En otras palabras, la fotografía es la escritura con luz, ¿no es cierto? O el dibujo hecho con luz. Los dos segmentos, foto y grafo, no se usan en ese sentido en castellano. De hecho, nadie dice foto como sinónimo de luz en castellano. ¿No? Por ejemplo, está fuerte la foto, ¿no? O apaga la foto del velador para dormirme. No, no, eso no lo usamos así. Lo mismo para grafía o grafo, ¿no? Entonces, claramente, el foto que está aquí y el grafo que está aquí son elementos del griego. Sin embargo, fíjense en esto claramente es algo que conocían sus abuelitas, ¿no? ¿Saben lo que es esto? Este es un ejemplo de un cierto tipo de expresión artística que existía hace tiempo. La Francisca lo conoce, es una fotonovela. Claro, es parecido a No un lo cómic. conocía, pero así lo tiene guardado como archivo. Entonces, es que el archivo, el nombre de la imagen, es Ah, fotonovela. vale. Ups, Voy a cambiarle el nombre a las cosas. Bueno, aún así sabía lo que era ya. Es que eso. siempre le pone los nombres con lo... Bueno, lo siento. Tratar de no darle pistas con eso, ¿no? Tramposa. Habría sido peor si no lo hubiese admitido, ¿eh? Bueno, seguramente si ustedes le preguntan a sus abuelitos, ellos les van a decir que existían estas cosas, ¿no? Que eso era una especie de cómics que existían en los años 60, 70, pero que se hacían a partir de fotos y que típicamente tenían eh, como temas sentimentales, ¿no? De aventuras amorosas. Bueno, esto claramente está formada, la palabra fotonovela, de la expresión foto, o de la raíz foto, más la raíz novela. Pero aquí, a diferencia de lo que pasaba en fotografía, no estamos ante una configuración, sino que estamos ante una composición. ¿Por qué? Nada, nada. ¿Cuál es la diferencia en la formación entre fotografía y fotonovela? ¿Y por qué digo que son... Porque Camila, novela si es una palabra del español, no es una palabra, una raíz griega, entonces foto empieza a actuar como un prefijo, ¿por qué dices tú que aquí actúa como un prefijo, Camila? porque eso lo dijo profe la clase pasada. No, no sé si como, no, o como una palabra. Ese es el punto. Ya no sé ahora. Que de hecho, Eh, sentido que aporta, ¿en qué sentido aporta foto en fotonovela? sí, es como una palabra, ¿no? La pregunta es esta. ¿Qué significado aporta foto en fotonovela? De foto, como lo que estábamos hablando hace poco. Claro, una fotonovela es una novela Sí, como con su significado. construida con fotos. No es una narración o una novela construida con luz, sino que usa fotos, literalmente. Entonces aquí foto no es esta foto. No es la raíz griega, sino que es la palabra ya castellanizada. Ya es el foto acortado. En otras palabras, este foto es una palabra que funciona como palabra en castellano. Por ejemplo, me tomé una foto. Lo mismo que novela. Entonces aquí tendríamos una combinación de dos elementos que funcionan libremente en castellano, de dos raíces, y por lo tanto tendríamos una composición. En cambio, en fotografía, este foto, que significa luz, no funciona con ese sentido en castellano. Lo mismo que grafía, que significa dibujo o escritura, tampoco lo usamos con ese sentido en castellano, y aquí tendríamos entonces una codificación. A eso me refería, ¿no? Con que hay que tener cierto ojo, y habíamos visto ejemplos parecidos antes, en que
hay una especie de homonimia entre la raíz clásica, foto, y la palabra ya del castellano, foto. Se pronuncian igual, pero cada una tiene un sentido, un significado diferente. Por poner un último ejemplo. Autocine. ¿Conocen la palabra? O el ejemplo que me está dando Francisca en el chat está bueno también. Teleserie no es una serie, o mejor aún, para que sea parecida a la que habíamos recién. Telenovela. Claro, la telenovela, o teleserie, claro, no es una novela o una serie que se ve de lejos, sino que es una novela o una serie que se ve por la tele. Entonces aquí, tele no está funcionando como el tele griego, el elemento griego que significa lejos, que aparece por ejemplo en telescopio, sino que funciona como la palabra que ha sufrido un abreviamiento, que es tele. Entonces una novela vista por la tele es telenovela, y aquí esto estaría formado por composición de las raíces tele, de televisor, y novela, no, que claramente es una palabra no acortada. Y algo parecido pasa en autocine, ya para terminar. En principio uno podría creer que acá están los componentes griegos, ya que auto en griego significa para uno mismo, y cine en griego significa movimiento. Entonces, si autocine significara algo así como moverse por uno mismo, eso sería una conjugación. Porque ahí estaría formando los sentidos y los segmentos del elemento en griego. Pero autocine no significa eso. ¿Conocen la palabra, no, chicos? Eso existía hace muchos años, ya ha empezado a ser más o menos popular en Qué este... hermoso. Tiene que ¿Perdón? ver con ir a ver tiene que ver con ir a ver una película en auto, que ese Claro, es el medio como de COVID ha cual- empezado a surgir de nuevo de moda porque es menos posibilidades de transmisión, ¿no? Son lugares como descampados, ¿no? Donde la gente iba en el auto y se ubicaba en un lugar y se proyectaba en una pantalla muy grande delante de la película. Entonces es un cine al que uno va en auto. O en otras palabras, es un cinematógrafo al que uno va en automóvil. Este auto y este cine, entonces, son abreviamientos a partir de las palabras automóvil y cinematógrafo, y son, por lo tanto, palabras del castellano. Entonces, en autocine, en este sentido de un cine al que uno va en auto, es una composición formada por dos raíces abreviadas, y no una conjugación, que no tiene el sentido que se le da a cine y auto en griego. ¿Bien? Ya, chicos, se nos está terminando la hora, lamentablemente. Yo les había propuesto, bueno, les quiero hacer, sí, a mí también me da sufrimiento. Solamente quiero hacer clases de gramática con ustedes, nada más, en la vida. Quiero hacerles una propuesta de cambio de la prueba de nuevo, porque quiero terminar este contenido y me queda un cachito. Habíamos quedado en hacer la prueba el miércoles, pero quiero aprovechar de nuevo la clase del miércoles para terminar con el contenido y dejarle la prueba para el viernes, obviamente con más días, para terminar, ¿no? Para que la entreguen hasta el domingo. Profe, ¿Bien? no sé si vamos a seguir aceptando estos cambios que usted hace sin antelación. No, mentira. Yo creo que estamos todos felices. Ya, lo siento por eso, Si alguien no está feliz, se las va a ver conmigo. tienes toda la razón, pero es que en verdad me queda muy poquito y no quiero terminar la unidad sin ver unas cositas que nos faltan, porque son muy poquitas y terminaríamos de todas maneras la clase siguiente. Para el viernes entonces, pero como saben, va a ser una prueba no presencial, no en el momento mismo de la clase, sino que van a tener más tiempo, obviamente, para realizar. ¿Bien? Les voy a mandar esto de todas maneras, de una manera más formal, con un anuncio, pero entonces la prueba quedaría para el viernes, y el miércoles sí tendríamos nuestra última clase de esta unidad. Profe, una consulta muy aparte. ¿Indica? ¿Se ha dicho como algo de volver a clases presenciales en el caso de su ramo? Sí, la verdad es que teníamos, originalmente nos pidieron las vacaciones de invierno, ¿no? Que la gramática se le considerara como un ramo mixto para que tuviéramos la posibilidad de volver en algún momento.
Pero la verdad es que no va a ser así. No hay ninguna intención todavía por parte de la universidad de que los cursos que no tengan práctica, o sea, que no requieran obligatoriamente una presencia física, vuelvan durante este semestre. Ah, ya, gracias. A mí me encantaría verlos, pero lo más probable es que no nos alcancemos a ver durante este semestre. ¿Bien? ¿Cami? Profe, queda pendiente mi pregunta Sí, y de de la todas salchipapa. clases de la clase siguiente. Vamos a hablar sobre Y las... otra cosa, profe, se puede quedar un minuto después que le quiero preguntar algo, pero es personal. Oh, muy bien. Ok, entonces, dejémoslo hasta aquí. Les mando un abrazo muy fuerte a todos. Mandaré también la especificación de la nueva fecha de prueba por un aviso, pero sí, ya queda para el viernes. ¿Ok? Un abrazo muy fuerte y que tengan todos una excelente semana.